Vamos a pasar la introducción. Sí, bueno, señoras y señores, nuevamente empezando nuestra transmisión, a pesar que hubo un apagón, pero con grandes dificultades, nuevamente compartiendo con ustedes palabra de Dios, con nuestro hermano Winter, desde la hermana República del Ecuador, un hermano israelita bastante preparado para poder compartir palabras de Dios. Adelante, hermano, para poder compartir estas palabras espirituales para todos nuestros amigos que se encuentran pues en la sintonía de radio. Estimado hermano y oyentes de esta prestigiosa emisora como es Radio Activa, tengan ustedes un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ante todos ustedes muy buenas noches una vez más, aquí presente para venir hasta este medio. Gracias a Dios, gracias a nuestro hermano, quien nos facilita para poder expandir la palabra del Evangelio de Dios y así poder llegar a cuantos hogares, a cuantas familias, hermanos y amigos, radioescuchas y amantes de la palabra del Señor. Gracias al Dios vivo y poderoso, pues que nos concede el poder estar frente a ustedes. Y en esta noche estaremos continuando con la programación de la predicación del Santo Evangelio de Dios, así como hace unos momentos atrás también nuestros hermanos, por voz de una de nuestras hermanas, estaba compartiendo también un mensaje muy importante. Pero vamos a continuar aprovechando esta apertura que el Señor nos da y así llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares, pero sobre todo poder llegar a sus corazones. Estimados amigos y hermanos, gracias a Dios, como dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, Dios es el que obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor, por esa buena voluntad y por el querer que pones en tus hijos, en tus criaturas, y por medio de estos medios poder llegar más allá de las fronteras, más allá de los lugares, más allá de las líneas vecinas de lo que es Constitución. Estimados hermanos y oyentes, en esta noche estaremos compartiendo con ustedes un mensaje muy interesante y de mucho interés a nivel de lo que es la palabra de Dios. Estaremos hablando en esta noche algo relacionado con un punto importante de las Sagradas Escrituras, que es sobre el temor de Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Una palabra que se menciona en las Santas Escrituras desde el principio hasta el fin. Pero en realidad, muchas personas no hay un mayor discernimiento, entendimiento con respecto al temor. ¿Qué valor tiene este mandato divino de que el hombre es necesario que tema a Dios? Cuando hablamos del temor, las opiniones son muchas, son muy variables, pero en realidad a veces falta una mayor acentuación acerca de este gran mandato de Dios, hablado por profetas y apóstoles, jueces y reyes en nuestros antepasados, y cada uno de ellos ha coincidido, ha concordado en la voluntad de Dios, que el hombre sin el temor de Dios en verdad vaga en un vacío. Puede uno creer en Dios, puede leer la Biblia, puede estar bautizado, puede participar de cualquier reunión o asamblea, pero cuando no tenemos el temor de Dios, en realidad estamos ausentes del camino de la sabiduría al Señor. Vamos a dar inicio tomando las Santas Escrituras, y ustedes en casa, estimados oyentes,
participen con sus Biblias, si tienen a bien poder anotar estos versículos muy importantes, pues también será de mucho bien. Abramos la Biblia y veamos en el libro de Salmos capítulo 34 versículo 11. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Dice así la palabra de Dios: venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. Dios desea enseñarnos a nosotros este punto importante que es el temor. Así como en la Biblia habla de la fe, habla de la creencia, habla del amor, habla de la misericordia, de la justicia, del juicio, también hay un punto importante que es una petición de Dios llamada temor de Dios. Y aquí en este versículo, a través del salmista David, Dios nos dice: venid, hijos, y el temor de Jehová os enseñaré. Vamos a seguir viendo más adelante a través de otra parte bíblica, como es el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 33. Dice así la palabra del Señor: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Aquí hay un indicativo de que si Dios quiere que usted aprenda sobre el temor, aquí hay una parte importante que menciona: que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. O sea, hablar del temor de Dios no es hablar de un tema cualquiera. Es de una de las bases fundamentales que forma a los grandes hombres de Dios. Los hombres del pasado, los que lograron trascender, elevar y crecer en el camino hacia Dios, Dios vio en ellos que eran hombres temerosos de Él. O sea, en otra palabra, hombres y mujeres apartados de mal. Y por esa razón es que Dios los veía con agrado. Le agradaba su forma de ser, su forma de vida, su manera de cómo vencían con facilidad y con la ayuda de Dios los problemas y los obstáculos de la vida. Entonces, ¿cuánta importancia tiene que el hombre aprenda sobre el temor? Si esta palabra solamente la examináramos livianamente por encima de la Escritura, más allá no entenderíamos. Muchas veces cuando le preguntamos a un hermano, sea israelita, de otra congregación, acerca del temor, se ve que la persona sabe la palabra temor, pero no ha escudriñado, no ha indagado más allá, no ha entendido la esencia de lo que es el temor y a la vez qué beneficio tiene que el hombre tema a Dios. Mucha gente dice, bueno, pues el temor a Dios es guardar los mandamientos. El temor a Dios es obedecer. El temor a Dios es esto. El temor a Dios es lo otro. Pero no hay una definición clara como la tenían los siervos de Dios, hombres y mujeres que el Señor utilizó para escribir las Santas Escrituras. Entonces, volviendo a otro libro que es el libro de Proverbios capítulo 1, en el versículo 7, el rey Salomón en esta bendita palabra nos dice, por ejemplo, Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, si una persona desecha la enseñanza del temor, está despreciando la sabiduría, no entendiendo que una persona cuando empieza a temer a Dios recién está entrando en el principio, dando los primeros pasos hacia la sabiduría con Dios. O sea, a alcanzar de Dios el conocimiento, la ciencia y a la vez la bendición de múltiples promesas. Porque en realidad el hombre que no teme tampoco puede lograr los objetivos que Dios tiene trazados, como es vivir por fe, como es la santidad, como es el amor. Porque en realidad hay 4 bases fundamentales que encaminan al hombre hacia el pleno conocimiento de Dios. La primera base fundamental es el miedo, pero la segunda base es el temor,
La tercera base es el estado consciente. Y la cuarta base fundamental es el amor. Una persona no puede llegar a entender el amor de Dios si primeramente no teme. Por eso la Escritura declara que el principio del camino de la sabiduría a Dios es el temor. No puede un hombre decir estoy en el amor de Dios, vivo en el amor de Dios, si primeramente no teme a Dios. Entonces, estimado hermano, vamos a seguir observando las Santas Escrituras y veamos una de las grandes y maravillosas promesas cuando Moisés, siervo de Dios, habló acerca de este tema. Libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué maravillosa promesa. Estimado hermano y estimado amigo, si tú deseas que te vaya bien a ti y a tus hijos, Dios te dice: ¿quién tuviera tal corazón que me temiese? ¿Dónde está ese hombre, esa mujer que me tema? Si hubiera uno, donde quiera que esté, dice Dios, a él como padre y a sus hijos le irá bien para siempre. Es palabra de Dios. Dios te está diciendo, estimado hermano, que si tú eres una persona temerosa de Él, entonces a ti y a tus hijos, a tu descendencia, y no solamente eso, sino que un múltiple sinnúmero de circunstancias hará Dios que en tu vida sea provechosa. Entonces Dios te pregunta: ¿dónde encontraré? ¿Dónde habrá un hombre o una mujer temerosa? ¿Dónde podré hallar una persona que me tema? En el libro de los Salmos, en el capítulo 25, en el versículo 12, dice así la palabra de Dios: que si Dios encontrara un hombre que le tema, una mujer que le tema, ¿qué beneficio tendría? Porque Dios no puede pedirle al hombre que obedezca, que tenga temor, que tenga fe, sin que a cambio no tenga algo en beneficio. Lo que Dios te manda a ti y a mí, mi hermano, es porque luego, al postrer tiempo, Dios te ofrece un beneficio muy importante. En este caso, leamos lo que dice Proverbios 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si hubiera un hombre que le tema, si hubiera una mujer que le tema, al igual como lo decía entre pregunta en Deuteronomio 5:29, a ese, dice Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. A ese Dios le mostrará el camino que deba seguir. O sea, quiere decir que si el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, esa es la fuerza que vincula al hombre con Dios para que el mismo Dios guíe y oriente a esa persona, le indique por dónde ande, qué deba hacer. O sea, es una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿En base a qué? En base a que teme. Por eso, hermanos, entonces estamos viendo que en realidad no es una petición vana cuando la Biblia habla del temor. Entonces veamos otro versículo bíblico. Por ejemplo, en el libro de Job capítulo 28, versículo 28, allí hay un acercamiento en cuanto a que Dios, por medio de la boca de este siervo grande, está dándonos ya un indicativo en promedio de lo que es el temor. Dice así el Señor: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, para Dios, ¿quién es sabio? La persona que le teme, el hombre que le teme, la mujer que le teme. Esa persona para Dios es sabio. ¿Y quién es inteligente para Dios? El que se aparta del mal, el que está precauteloso y no
hace lo malo. Al contrario, se aparta del mal. Entonces, en un resumen, lo que está hablando Dios a través de esta palabra es que para Dios, el hombre sabio, el hombre lleno de sabiduría, es cualquier hombre de cualquier lugar de la tierra que le tema. ¿Y quién es inteligente? El que se aparta de lo malo. Allí estamos encontrando ya una respuesta bastante entendible. ¿Qué es el temor de Dios? Que no simplemente es una frase, es una palabra, temor, temor. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios no es vivir acobardado, ni acorralado, ni decir el temor es esto. No, las profetas hablaron con claridad. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero veamos otra cita bíblica en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13. Aquí, a través de este mensaje, de este texto bíblico, ya hay incluso una mayor aclaración, una mayor forma de discernimiento a través de las palabras del sabio rey Salomón con la inspiración de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí a través de Proverbios capítulo 8, versículo 13? Palabra del Señor dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Estimados amados y hermanos en el Señor, qué grande bendición pues de Dios el poder darnos cuenta que cada profeta, que cada hombre de Dios estaba dándole forma a la palabra temor, de la cual fue dicha desde los días de Moisés y desde los principios de los patriarcas. Entonces, en este versículo que es Proverbios 8:13, encontramos una profunda aclaración que hay que darle matiz. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. En Job 28:28 decía solamente el temor de Jehová es apartarse del mal. Pero acá vemos que está diciendo con mayor fuerza no solamente apartarse del mal, sino que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero nos hemos formado religiosamente y socialmente entendiendo un contenido bastante extraño con respecto a la palabra mal. Cuando hablamos de mal, nosotros siempre estamos mirando hacia afuera. Estamos mirando hacia el aire, mirando hacia el vacío. Como que el mal está allá, como que el mal está acá, que el mal es mi hermano, que el mal es el diablo, que el mal es mi vecino, que el mal es mi mujer, que el mal es este ladrón, que el mal es este borracho. Esa es la forma de cómo siempre le hacemos frente al mal, mirando un mal ajeno. Pero, estimado amigo, hermano, la Santa Escritura no está hablando de ese mal que tú tienes que mirarlo fuera de ti. Veamos en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿Qué dice Dios cuando habla de enfrentar al mal? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando leemos este texto en la versión latinoamericana o Biblia católica, ahí dice claramente el mal que está dentro de nosotros mismos. O en otra palabra, también dice en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, el mal que mora en mí. Este varón de Dios tenía las cosas claras y entendibles. No estaba buscando un mal externo, un mal que esté afuera de sí mismo, sino que con claridad decía, el mal que mora en mí. Y de hecho, un hombre muy frontal con las palabras del Señor, porque en otra parte también decía él, entonces yo de buena gana me voy a gloriar, pero de mis debilidades. O sea, no mirando la debilidad ajena, porque lo que Dios quiere a través de esta palabra es que usted y yo aprendamos a reconocer y apartarnos y aborrecer, pero el mal que vive en mí, no buscando un mal ajeno,
no mirando el mal que está afuera, en un hermano, en una persona, en un familiar, no. Cuando Dios me dice a mí aborrecer el mal, es que yo tengo que ver mis defectos y aborrecer los males que me acompañan. Y aún ese mal nosotros no lo vemos, pero sí podemos sentir y darnos cuenta nuestras malas actitudes, nuestro mal proceder, nuestras malas acciones. Por ejemplo, cuando hablamos de aborrecer el mal, una forma de la expresión del mal a través de mi cuerpo pecaminoso, el mal pensar. Ese mal pensar es el que Dios me dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal oír, el mal mirar, el mal hablar, el mal vivir, el mal convivir con los demás. Es una forma de expresión de mal, pero eso está en mí. No tengo que verlo en el de al lado, no tengo que verlo en el de afuera, sino dentro de mí mismo. Por eso Santiago decía que de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes. Eso proviene de vuestras propias concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros: manos, ojos, boca, nariz, mente, corazón, pies, y cada órgano que tenemos. Allí es donde está colocado esa energía negativa, ese mal que Dios me dice y te dice a ti, estimado hermano, que para temer a Dios, ese mal hay que aborrecerlo. Hay que aborrecerlo. Y no solamente el mal, sino también dice la soberbia. La soberbia es una de las peores y mayores actitudes degradables de las personas que creemos en Dios. Y una de las peores soberbias que existe en el mundo y en toda mente, en todo corazón, es el hombre creer que él lo puede todo y no contar con la ayuda de Dios. Hay muchos creyentes que creen en Dios, pero al no haber temor, entonces siempre cree que el hombre puede. Yo puedo, yo hago, yo sé, esto voy a hacer, mañana voy a ir acá, esto voy a comprar. O sea, ¿dónde está el temor? Si yo estoy decidiendo en lugar de Dios. Cuando una persona, él por sí mismo, quiere arreglar su vida, sus problemas y los problemas de los demás, llevado a esta frase, yo puedo, yo sé, yo hago, estimado amigo, estimado hermano, eso es soberbia de alto grado, soberbia al 100%, y quien quiera que piense, quien quiera que actúe así, no hay temor de Dios. Si una persona no cuenta con Dios para realizar sus proyectos, para poder realizar sus planes, para poder coordinar cualquier cosa en la vida, para poder movilizarse, para poder entrar y salir, eso es expresión de soberbia. Puede ser que crea en Dios, pero hasta allí no hay temor. Entonces, y no solamente la soberbia, también dice la arrogancia. Ser arrogantes, ser una persona altiva, orgullosa, una persona que no tiene ni siquiera piedad de los demás, orgulloso, fantasioso. La arrogancia es otro de los problemas, y que también está ligado a la petición de Dios, que está dentro de la categoría del temor. Luego también tenemos el mal camino, el no saber caminar, peregrinar hacia las cosas buenas y positivas, tomar decisión de irme donde yo quiero, cuando la Escritura dice, por ejemplo en Jeremías capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es dueño de su camino, que ni el hombre que camina el organizar sus pasos. O sea, Dios dice que el hombre no es dueño ni es capaz de poder decidir dar un paso hacia adelante. Sin embargo, cuánta gente por sí mismo decide irse donde quiere, volver a la hora que quiere. Eso es falta de temor a Dios. Y de hecho que mucha gente le va mal porque falta el temor, y eso llama a Dios mal camino. Pero ahí también añade uno de los grandísimos problemas, que
que es la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Estimado hermano, una de las armas letales, una metralleta sin seguro que día a día hace tanto daño y hace tanto mal y mata y destruye vidas, amistades, familias y hogares, es el mal uso del dialecto, de la palabra, del hablar. O sea, en otras palabras, la lengua, la boca. Dice Dios que aborrece la lengua perversa, la boca perversa. Y cuando una persona habla por hablar y tiene boca perversa, no mide sus palabras, estimado amigo, estimado oyente, esa persona está lejos del temor de Dios. No hay temor de Dios con el que no refrena su lengua. Por eso repetimos el contenido de Proverbios 8:3. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Por favor, no vea mal ajeno, que no le manda Dios a estar mirando el mal de otro. Si usted y yo tenemos un mal que aborrecer, ese mal es el mío. Mi mal, mi propia concupiscencia, mis propios malos actos, mi propia mala cabeza, mis propias malas actitudes, eso me dice Dios que tengo que aborrecer para poder andar en temor de Dios. Entonces, estimados hermanos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La boca perversa aborrezco. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios detesta? Lo que le es abominable. Libro de Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice Dios claramente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas, el que hace problema entre sus hermanos. Hermano y hermana, si la persona vive relacionado con todas estas cosas, no aborreciendo el mal, boca perversa, mal camino, soberbia, arrogancia, crear pleitos, mentira y todas esas cosas, altivez de ojos, esa persona vive lejos del temor de Dios. Lejos del temor de Dios. Entonces, no es decir el temor de Dios es esto, no, ahí es claro. No existe un pasaje bíblico a través de las Escrituras que Dios enseñe tan claramente que el temor de Dios es así. Por eso, estimado amigo, hermano que estás oyendo, recuerda este pasaje bíblico, que lo voy a repetir si es posible 5 o 10 veces. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Entonces, hermanos en el Señor, habiendo visto la plataforma de la importancia que tiene el aborrecer el mal, estos miembros que habla el apóstol Pablo, como también dice el apóstol Santiago, que son donde se coloca esa área negativa de nuestra vida. Veamos a través de la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículos 12, 13 y versículo 19. Hay esta petición de parte de Dios. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Lo mismo que estaba hablando el apóstol Santiago. Quiere decir Dios que tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tu mente, tu corazón, tus oídos y cada miembro que Dios ha puesto en tu cuerpo, cada miembro tiene que estar sujeto en reverencia a Dios y no obedecerle a sus deseos, porque esos deseos son los que batallan contra el alma. Y de hecho, cuando una persona da rienda suelta a esos deseos, entonces es evidente la falta de temor.
Si una persona no controla sus pensamientos exagerados, su mirada demasiado maligna, su ojo maligno, su boca hablando siempre perversidades, hablando mal del hermano, calumniando, murmurando, chismeando, hablando cosas sin sentido, sin razonamiento, es evidente que la falta de temor está allí. Si la persona ama la mentira, no desecha la mentira, si la persona anda en mal camino, es evidente entonces que esos miembros no están sujetos. Versículo 13, dice el Señor: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. No permitamos que nuestros miembros, que esta boca hermosa, que esta lengua maravillosa que Dios nos ha dado, sea utilizada de ese mal que mora dentro de cada uno para hablar cosas que no convienen. No permitamos que estos pies vayan y caminen y desciendan a donde Dios no nos llama. No permitamos que estas manos, que son benditas para trabajar, benditas para servir, sean utilizadas para cosas negativas. No permitamos que nuestros ojos, que nuestros oídos sean instrumentos de oír, sean instrumentos de receptar mensajes sin valor. Procura, dice Dios, que ese órgano que yo te he dado sea utilizado para bien. Y entonces, mientras esos órganos, mientras esos instrumentos que Dios nos ha dado, esas maravillosas piezas claves de nuestro ser humano, sean utilizadas para bien. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, que quiere decir, al contrario, presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Alabado sea Dios, hermanos. Entonces lo que Dios quiere es que tu boca, que tus pies, que tus manos, que cada miembro que tienes en ti, lo utilices para buenas actitudes. Y si eso está delante de ti, estimado hermano, estás en el temor de Dios. De otra manera, sería lo contrario. Veamos también el versículo 19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice Dios, ahora en este tiempo, porque es día de salvación, día de Dios, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia, o sea, para servir al bien. Estimado amigo, estimado hermana, entonces estamos viendo y examinando la importancia que tiene el temor del Señor. Que Dios es un Dios grande, maravilloso, que está presto para usted y a mí podernos proporcionar grandes bendiciones y a través del temor. Estimado amigo y hermano, gracias a Dios hemos compartido estas benditas palabras con ustedes, y también pues estaremos continuando también, si Dios permite, el día de mañana a las 5 de la mañana o un poco antes. Estaremos nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y con ustedes, hermanos, pues que estas palabras de bendición sean para ustedes ricamente. Y así hemos tratado unos versículos bíblicos con respecto al temor de Dios. ¿Verdad? Que estas palabras en realidad son palabras de vida, y hemos examinado en lo mejor posible, con la ayuda del Señor, estas palabras para bien. Estimado hermano y amigo, que paz y gracia del Señor sea contigo, que tengas una buena noche y que el Señor te ilumine, y que estas palabras sean de bien para tu alma. Dios te bendiga, hermano y hermana, paz y gracia sea contigo. Amén. Sí. Escucho. Señor, Aló. perdón, Señor, Aló. postrado estoy hasta tus pies. Las memorias No sé yo la llamada. Aló. Perdóname, Así está ya.
Buenas noches, ¿cómo estás? Dios la bendiga.